Mateo 22, 37 y 40. Vamos a mirar nuestra última lección ya de salud relacional, la número 8, o relaciones saludables. Y ahora nos toca mirar esta lección que lleva por nombre cómo ser una relación saludable. Dice Mateo 22, del 37 al 40 de esta manera: Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después resume: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, vamos a terminar nuestra serie titulada Salud Relacional. Y en esta hemos estado mirando cómo podemos navegar las relaciones de una manera práctica, pero bíblica. Ahora necesitamos considerar esto: la vida es complicada, la gente es complicada, a veces las circunstancias también se complican. Entonces no hay consejos simples para responder a todas las complicaciones de la vida. Pero en esta serie estamos adquiriendo algo de sabiduría de parte de Dios que ayudará a fomentar la buena salud en nuestras relaciones. Entonces, repasemos nuestros tres entendimientos básicos. Primero, decíamos que cada uno de nosotros necesitamos entender esto. Tengo una parte en la construcción de relaciones. Es lo que dice Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos debe mostrarse amigo. La otra cosa, segundo, tengo la responsabilidad de promover relaciones saludables. Lucas 6:31, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y el tercer punto, puedo aprender a ser bueno en las relaciones. Es lo que nos dice Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y principalmente dice a los de la familia de la fe. Entonces, en esta serie hemos mirado dentro de nuestros propios corazones cómo enfocamos nuestras relaciones y por qué. Establecimos que las buenas relaciones comienzan con un elemento de egoísmo, en otras palabras, que lo que quiero, y ese egoísmo es seguido por desinterés. Lo que quiero, entonces eso es lo que voy a hacer para alguien más. ¿Quieres que te amen? Ama. ¿Quieres que te den? Da. ¿Quieres que te cuidan? Cuida. ¿Quieres que te aprecien? Aprecia. Es lo que dice Jesucristo: dad y se os dará. ¿Quieres que te den? Pues da. Y no únicamente se trata en esta hora de finanzas, pero de otras cosas, y esto funciona. Entonces, hoy vamos a mirar cómo ser una relación saludable. El versículo que leímos en esta mañana, Mateo 22:37, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vamos a mirar en primer lugar la regla de Dios. La regla de Dios. En nuestro texto, Jesucristo presenta dos ideas que trabajan juntas o en armonía entre sí. Dos únicas ideas. Y dice: ama a Dios y a las personas. Estas son dos ideas que a veces pueden pasarse por alto, o a veces pueden mirarse con desinterés o poco importantes. Para muchas personas son más importantes otras cosas que amar a Dios. Para muchas personas son más importantes otras cosas que amar a las personas, aún inclusive a tu más prójimo, aún inclusive a tu esposa, aún inclusive a tus hijos, aún inclusive a tu familia. Pero lo que dice Jesús en esta mañana, dos cosas que trabajan juntas, que no pueden estar separadas, y si las podemos en esta hora llevar a cabo, podemos tener la vida que Dios ofrece. Ama a Dios y a las personas. ¿Cuántos aman a Dios? Con todo su corazón, más que otras cosas. A lo mejor sí, usted puede decir: sí, amo más a Dios, pero en los hechos, ¿es verdad o no? O nomás de palabras.
decía que de boca le confesamos, pero dice, pero pues tu corazón está muy lejos de que sea verdad. Sí podemos decir, amamos a Dios, Padre Santo, pero con los hechos en esta mañana podemos estar demostrando lo contrario. Entonces, miramos que hay 39 libros en el Antiguo Testamento. Encontramos libros de historia, de ley, encontramos a los profetas, encontramos libros de sabiduría. Entonces, aquí Jesús toma estos 39 libros y los comprime en únicamente dos ideas. Jesucristo llama a estos mandamientos. Un mandamiento, por definición, es una regla que debería ser obedecida. Entonces, ama a Dios y a las personas. Un mandamiento, una regla que está puesta ahí no para molestarnos, no para ofendernos, no para estorbarnos, no para hacernos la vida cansada. Están ahí porque es para nuestro bien. Si lo haces, dicen, si tú lo haces, todas estas bendiciones vendrán sobre tu vida y te alcanzarán. Si amas a Dios. Aquí está Deuteronomio 28. Puedes mirar cualquier libro de la Biblia y buscar ahí, poner en práctica lo que dice, pero el Señor Jesús dice, te la pongo más fácil. Te voy a resumir todo el Viejo Testamento en dos pensamientos: ama a Dios y a las personas. Fácil. ¿Sí me entiende? Entonces, un mandamiento, por definición, es una regla que debe ser obedecida, pero ¿cuántos no la obedecen? Y después se preguntan y después le reclaman a Dios, ¿y por qué me está pasando todo esto si tú eres amor? Pues es que necesitas amar tú a Dios. Necesitas ponerlo a Dios en primer lugar. Es lo que dice. Pero ¿cómo? Pero Dios es tan grande que está en todos lados, ¿y por qué todo esto? Pues ama a Dios, vente a la iglesia y siéntate ahí, escucha lo que Él quiere hablar a tu vida. Entonces, ¿cuáles son las dos reglas más importantes de la vida? Jesús la resume en dos cosas. Las dos reglas más importantes en la vida: ama a Dios y luego ama a las personas. Quiere a las personas como Dios te quiere a ti. Ama a las personas como Dios te ama a ti. No sé si tú te puedes preguntar en esta, ¿y cómo sé que Dios me ama? Pues mira la cruz, mira a Jesús. Él entregó su vida, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O si te lo pongo de otra manera, para todo aquel que ama a Dios no se pierda y tenga vida eterna. Entonces, gente se pierde, gente no tiene vida eterna, gente se va pues al infierno, gente experimenta cosas aquí, no tiene una vida bien, una vida abundante, no tienen paz en su corazón, tienen diferentes dificultades. Pero ¿por qué razón? Pues porque no aman a Dios como Dios nos ha amado a nosotros. Parece que esto es algo muy sencillo: ama a Dios y luego ama a las personas. Es lo que a veces le comentamos aquí. Vas a poner a Dios en primer lugar. No vas a poner tu trabajo en primer lugar y después tu familia, y después, si tienes tiempo, Dios. A veces invertimos el orden. En la suma no pasa nada, pero en las cosas de Dios sí. Porque lo que está diciendo Jesucristo: quieres que tu vida funcione bien, tu matrimonio funcione bien, tu trabajo funcione bien, las cosas funcionen bien, ama a Dios y luego ama a las demás personas. O te la pongo más fácil: ¿qué quiero? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me bendiga, Dios me ayude, Dios me dé una vida abundante? Bueno, ama a Dios y después ama a tu esposa o a tu esposo con todo tu corazón. ¿Sí? No a los amigos. Yo voy a amar primero a mis amigos y después voy a amar a mi esposa y después voy a amar a Dios. No, dice: ama a Dios primero y segundo, ama a las personas
como Dios te quiere a ti también. Entonces, parece algo sencillo de llevar a cabo, de hacer, pero qué difícil es hacerlo. Porque primera cosa, mucha gente no lo cree. ¿A poco nomás yendo a la iglesia mi vida va a cambiar? Pues a lo mejor no necesariamente yendo a la iglesia, pero vienes a la iglesia y comienzas a aprender a amar a Dios. Y comienzas a aprender a hacer las cosas que Dios quiere que hagas. Y comienzas a aprender a hacer las cosas que agradan a Dios. Y tu vida comienza a cambiar. Por eso dice la Biblia en esta mañana: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué son hechas nuevas? Porque estás aprendiendo a amar a Dios y la vida comienza a funcionar de manera que Dios la ha diseñado. La vida no funciona bien, pues simplemente porque el hombre no cumple lo más importante: ama a Dios. Ama a Dios y a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Entonces la regla, para responder bien, primero debemos entender la palabra regla. Es lo que presenta Jesús, una regla, un propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta regla? La regla proviene del latín regula, que significa palo recto, para una medición precisa o ajuste. Usted la conoce. Si quiere medir algo, tiene que poner la regla o seguir una cinta, y ahí es donde usted va a marcar, y es lo que usted va a hacer. Entonces, siguiendo el rastro de regula, hasta las raíces griegas encontramos la palabra enrejado. Un enrejado en cuestiones de agricultura ayuda a una vid. Un enrejado es una herramienta que permite que una vid se levante del suelo y crezca hacia arriba para que sea más fructífera y productiva. Si usted ha visto una vid, ha encontrado que a veces ponen unos hilos ahí están colgando las ramas y los racimos. Entonces, si no se hiciera eso, pues la vid no fuera productiva, no pudiera crecer, ahí se quedaría abajo. Entonces, lo que Dios nos intenta mostrar en esta mañana: considera una vid. Si no se le pone un rejado o una regla, no va a funcionar, no va a dar fruto. Es lo mismo en esta mañana. Si no amas a Dios, tu vida no va a dar fruto, no va a ser próspera, no va a ser fructífera, no va a ser buena. Entonces, Dios quiere que nuestras vidas sean fructíferas y Dios quiere que nuestras vidas sean productivas. Por eso nos dice: ama a Dios. ¿Quieres que tu vida sea fructífera, productiva? Ama a Dios. Si no lo haces, no va a haber fruto. Juan 10:10 dice: yo vine para que tenga vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, el mandamiento no es solo una regla por el bien de las reglas. Estos dos mandamientos, si se llevan a cabo, van a producir una vida fructífera y una vida abundante con Dios y con la gente. Si tú en esta hora pones en práctica estos dos mandamientos, vas a tener una vida fructífera, pero no únicamente fructífera, pero abundante con Dios y la gente. Parece que eso suena bien en esta mañana, pero a veces es muy difícil que la gente lo entienda y que lo lleve a cabo. Un matrimonio abundante, ¿quién no quisiera un matrimonio abundante? ¿Quién no quisiera una familia, una iglesia, un trabajo abundante, amistades, una buena relación con Dios abundante? ¿Quién no quisiera eso? Entonces, la mejor regla que podemos tener en la vida es esta: planificar conscientemente para mantener a Dios en el centro de todo lo que haces. Dios primer lugar, conscientemente. Quiero tener una vida abundante, conscientemente en esta mañana voy a rendir mi vida y voy a vivir para Dios. Dios va a ser el centro de todo lo que yo haga. Entonces, podemos en esta mañana hacer la regla más grande, tu regla personal, y esto de alguna manera acelerará la segunda regla más grande, que es amar a la gente. Es lo que a veces les decimos a personas: deje que su esposo ame a Dios, deje que su esposa ame a Dios. No esté enojado porque diezma, ofrenda, porque ora, porque ayuna, porque va a la iglesia, porque eso es amar a Dios. Y si su esposa o su esposo aprende a amar a Dios, la consecuencia es que lo va a amar a usted.
Si su esposo o su esposo aprende a honrar a Dios, lo va a honrar a usted, lo va a cuidar a usted, va a vivir para usted, se va a dedicar a usted, a su familia. Él no quiere salir de la iglesia, pues ¿dónde lo quieres tener? Si está en la iglesia, se va a dedicar a ti, se va a dedicar a tu familia, los va a amar, porque en esta mañana la gente necesita aprender a amar a Dios para amar a los que están a su alrededor. Entonces, la mayoría de los cristianos a veces son funcionales, no intencionales en su caminar con Dios. Esto significa funcionan en la vida, con los horarios, en sus negocios, en su trabajo, con sus responsabilidades, con su tiempo libre, a lo mejor a veces con su familia, y después se adaptan a Dios, si es que hay lugar para Dios. Entonces están funcionando en la vida, pero su cristianismo a veces no funciona de la manera que Dios quisiera que funcionara. ¿Sí me escucha? Aquí hay gente que dice que ama a Dios. ¿Y por qué mejor están en su trabajo? Aquí hay gente que dice que ama a Dios. ¿Y por qué mejor? No, pues mejor está más emocionante un partido de fútbol, o lo que hay en el YouTube, o lo que hay en la tele. Tiempo de ocio, tiempo de comer, tiempo de disfrutar, de salir, de pasear, de hacer cualquier otra cosa en esta mañana. Parece que en esta hora gente puede decir que ama a Dios y después se queja: ¿y por qué mi vida no está funcionando? Es que pues necesitas poner a Dios en primer lugar. Ama a Dios y después lo demás, a tu prójimo, y después lo otro. Entonces, considerando que Jesús nos llama a ser intencionales, es lo que dice Mateo 22, 37, 38. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es el primer y grande mandamiento. Entonces, el llamado es encajar intencionalmente tu vida alrededor de Dios, que Dios sea el centro de tu vida. Y después lo que dice Mateo 6:33: mas buscar primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dice: ¿por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas por todo lo que tú necesitas? Te lo voy a poner bien fácil. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que tú necesitas van a venir por añadidura. Parece que ¿a poco nomás con eso? Pues si Dios lo dice, así es, así debe ser. Y si tú lo has vivido, vas a reconocer que sí es cierto. Y tú puedes decir: ¿y por qué tengo esta vida? ¿Por qué las cosas han cambiado radicalmente en mi casa, en mi familia, en mi matrimonio? ¿Por qué Dios no para de bendecirme? ¿Por qué Dios no para de ayudarme, de cuidarme, de darme satisfacciones, de darme cosas, de darme paz, de darme favor, de darme bendición? Pues por eso, porque tú has puesto a Dios en primer lugar. O te reto: pon a Dios en último lugar y experimenta. Yo no quisiera experimentarlo. Yo quiero que Dios me siga ayudando. Quiero que Dios me dé una vida abundante. Entonces, cuando buscamos a Dios intencionalmente, el resto de la vida se acomoda como debe. Cuando buscamos a Dios intencionalmente, yo voy a buscar a Dios, yo voy a servir a Dios, yo lo voy a poner en primer lugar, y las cosas comienzan a acomodarse. El matrimonio comienza a restaurarse. Las cosas comienzan en esta hora a tomar el rumbo que deben de tomar. Se ordena tu vida, se ordena tu casa, se ordena tu familia, se ordena tu matrimonio. Es lo que dijo, es lo que dice la palabra de Dios. En el principio creó de los cielos y la tierra, pero dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Es lo mismo que sucede en la vida de personas. Dios causó que esa luz resplandeciera sobre nosotros y comenzaron a ordenarse nuestras vidas. Resplandeció la luz en el mundo y el mundo comenzó a ordenarse de tal manera que podemos mirarlo ahora. Hay luz, hay noche, hay viento, hay agua. Todo está ordenado. Todo está ordenado. Es lo mismo en esta mañana. Cuando tú das lugar a Dios en tu corazón y dejas que Él entre y amas a Dios, comienzan a ordenarse las cosas, y las cosas comienzan a acomodarse como deben y a funcionar correctamente. ¿Por qué la vida de gente no funciona correctamente? Pues lo mismo, porque no aman a Dios.
el primero y más grande mandamiento. Entonces, en esta mañana, en este contexto, la búsqueda intencional de Dios fluirá en sus relaciones, no únicamente con Dios, pero con las demás personas. La Biblia lleva un registro de aquellos que vivieron por esta regla. Hablábamos en algún momento en una lección que Dios está mirando cómo nos relacionamos con las demás personas. Pues no mira cómo nos relacionamos con Él, mira también cómo nos relacionamos con las demás personas, y dice que a Él le interesa. Él está preocupado que tengamos buenas relaciones saludables. Y si tú tienes una relación saludable, Dios va a bendecir tu vida. O te la pongo de otra manera: llévatela peleando con tu esposa, o con tu esposo, o con tus hijos. No vas a tardar en darte cuenta que las cosas no van a funcionar bien, pero llévatela bien y tú vas a mirar: caray, ¿qué está pasando? Ando contento, ando todo bien, las cosas me funcionan, Dios nos está ayudando, Dios nos está bendiciendo. Regreso a la casa, hay un ambiente bien, se siente bien. Llegar a la casa, estoy a gusto, estoy contento. ¿Sí me entiendes? Pero llévatela mal. Dios quiere bendecir, pero si tú te la llevas mal, no va a entrar la bendición, porque se está rompiendo la regla. Ama a Dios, y la segunda, ama a las personas, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la Biblia lleva un registro de aquellos que vivieron por esta regla. Si miramos en la Biblia, José vivió por la regla de Dios. Su vida se ve interrumpida por la envidia de sus hermanos. Es vendido como esclavo, usted conoce la historia. Pero encontramos esta frase: que el Señor estaba con José en toda su vida. José vivió según el gobierno de Dios, y eso le dio el favor no únicamente de Dios, pero de la gente. Aunque él experimentó este tipo de cosas, fue traicionado, vendido, lo llevaron a la cárcel injustamente, pero él siguió amando a Dios. Él no dijo: me está pasando esto, ya no voy a amar a Dios, la vida no funciona. Él siguió amando a Dios. Él siguió poniendo por obra la primer regla. Y si lo miramos de esta manera, gente puede quejarse y decir: pero ¿por qué le escogieron a Dios para ponerlo como segundo del faraón? Pues porque amó a Dios. Porque amó a Dios, por eso. ¿Por qué Dios le dio gracia con la gente? Pues porque él amaba a Dios. Entonces, en esta mañana tuvo que ser intencional con Dios. Mientras era traicionado, acusado falsamente, olvidado en la prisión, reunido inclusive con sus traidores. Pero lo manejó todo bien, porque vivió una vida intencional con Dios. Entonces, si tú quieres manejar las cosas bien, primero, ama a Dios. Daniel vivió con la regla de Dios. Daniel es una historia única, siendo que fue exiliado a Babilonia. Aquí está un hombre, un joven adolescente. Algunos estudiosos dicen que tenía unos 17 años de edad. 17 años. A veces los jóvenes se vuelven locos y dicen: no, yo tengo que conocer el mundo, tengo que disfrutar. No, yo no puedo hacer eso, yo no puedo amar a Dios, yo no puedo estar en la iglesia. La iglesia es para viejitos. Aquí está Daniel diciendo: yo voy a poner por obra la regla o el mandamiento de Dios. Voy a amar a Dios con todo mi... Un niño, un adolescente, 17 años, en la oración, en los servicios, ayunando, orando, sirviendo a Dios. Entonces, dice que fue arrojado en una sociedad pagana y malvada, pero él tenía que vivir intencionalmente con Dios. Eligió no comer carne sacrificada a los ídolos, eligió defender a Dios, eligió orar cuando era inclusive ilegal. ¿Sí me escucha? Un joven de 17 años. Gente viejonota se quiebra por cualquier otra cosa, pero él no se quebró. Él dijo: voy a servir a Dios. Es más, levantaron un edicto donde dijeron todo aquel que ore a otro Dios que no sea el rey, lo vamos a echar al foso de los leones. Cualquiera que ore a otro Dios o a otro hombre, lo vamos a echar al foso de los leones si no oran a nuestro rey. Y él dice que abrió las puertas y las ventanas, no le importaba que lo miraran, y ahí estaba orando, clamando a Dios, a Jehová de los ejércitos. Lo echaron al foso de los leones y Dios lo guardó. Dice que los leones no le causó absolutamente ningún rasguño. ¿Por qué razón? Pues porque él amaba
a Dios. Entonces ese no era un lugar o un momento para ser funcional, pero lo hacían bien. Se llevaba bien con la gente, se llevaba bien en esta mañana con los reyes, con los guardias. Otra historia está Job. Él vivió la regla de Dios, amó a Dios con todo su corazón, enfrentó la pérdida en un grado en esa hora que a lo mejor nadie lo ha enfrentado, ni siquiera pudiera imaginar inclusive, más sin embargo él fue intencional, él siguió amando a Dios. Y él decía: Jehová dio, Jehová quitó, yo sigo amando a Dios, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces pudo navegar él mismo, inclusive con su esposa, cuando le decía: o sea que sigues amando a Dios aún a pesar de todo lo que ha pasado, mejor maldice a Dios y muérete. Él soportó eso. Sigo amando a Dios, sigo viviendo una vida delante de Dios. Inclusive cuando sus amigos venían y lo acusaban y le decían cosas, él siguió amando a Dios. Y miramos el resultado. Dios lo bendició más abundantemente. Esta es la historia de Jesús. Vivió según la regla de Dios. Juan 6:38: porque ha descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesucristo vivió totalmente según la regla de Dios y tuvo resultados prácticos en sabiduría divina, poder divino, influencia divina. Tan es así que ahora todavía sigue influenciando en nuestras vidas. Y lo que Él quiere causar principalmente es que usted y yo aprendemos mayormente esa primera regla: ama a Dios. ¿Qué es lo que hacemos en la iglesia? ¿Cuál es la intención de Dios en la iglesia? Que vengas aquí y que comiences a aprender a amar a Dios, que te dejes influenciar por Jesucristo en esta mañana. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 2:52: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Dice una cita que Dios nos ha hecho a cada uno únicos y diferentes, pero nuestro objetivo es el mismo: unirse con Dios y con Cristo y transformarnos a su imagen y liberar nuestros corazones de cualquier cosa que se interponga en el camino de la vida con Cristo. La forma en que lleguemos allí variará según nuestra personalidad, dones, temperamentos, llamado y nuestra temporada de la vida, pero ser una relación saludable comienza con esta simple regla: ámalo a Él primero y vive para Él intencionalmente. Segunda cosa, la regla del pueblo. Tan conectado con el gobierno de Dios está el gobierno del pueblo. Mateo 22:39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesucristo señala que amar bien a las personas es la meta de la vida cristiana. Ahora, esto es más fácil a lo mejor en nuestros sueños que en la práctica. Ama a Dios, ama a las personas, ama a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu prójimo como a ti mismo. Y la gente puede decir: no, esto ni en mis sueños más locos. Ama a tu esposa, no, ni lo sueñes. Ama a tu esposo, ni lo sueñes. ¿Sí? ¿Cuántos aman a su esposo? Ni en sueños. A su esposa, ni en sueños. ¿Sí? No, pero aquí se trata de que no lo digas, que en la práctica lo lleves a cabo. ¿Sí? Entonces, muchas personas pueden tener cronológicamente 30, 40, 50, 60 años, pero siguen siendo bebés, o en otras palabras, niños o adolescentes emocionales. Tienen que haber realizado, tiene que haber una realización o una revelación consciente en esta mañana de que Dios nos está observando y nos está mirando en nuestras relaciones. Te digo, alguien maduro puede tener 30, 40, 50, 60 años cronológicamente, alguien maduro aparentemente, pero la madurez en esta mañana que Dios quiere es que ames a Dios. Alguien maduro ama a Dios. Alguien maduro ama a su prójimo. Esa es la madurez que Dios quiere de nosotros, que no seamos bebés. Un bebé se guía por emociones. Es lo mismo, a veces hombres de 30, 40, 50, 60 años se siguen guiando por emociones. No les puede uno decir nada porque ya se sienten: ya me voy, ya no amo a Dios. No, un hombre maduro va a decir: yo voy a amar a Dios porque yo quiero una vida abundante para mí
y para mi familia. Aquí está Daniel. ¿Sí me entiendes? A él le dijeron, no ores. Y él dijo, no, ¿por qué no voy a orar? Pues necesito orar. Y él oró. Y aún con la amenaza. Aquí está Job, experimentó cosas que para nada fueron agradables, pero eso no impidió que él siguiera amando a Dios. Perdió a sus hijos, perdió bienes, hasta se enfermó inclusive, y todos se burlaban de él. Ay, eso es amar a Dios. Y él se mantuvo firme, porque era alguien maduro, y siguió amando a Dios. Y miramos las consecuencias al final. Fue bendecido mucho, pero muy tremendamente. Entonces, los religiosos de los días de Jesús se perdieron esto. Aquí están los líderes religiosos de la época. Eran diligentes, celosos, comprometidos, aparentemente tenían a Dios como el Señor de sus vidas. Memorizaban Génesis, no 3 versículos, todo Génesis de memoria, porque ellos decían, esto es amar a Dios. Vamos a memorizarnos la Biblia, y esto es amar a Dios. Memorizaban Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números. Oraban 5 veces al día. Daban el 10% de sus ingresos a Dios. Pero aunque hacían esto, fallaron en hacer la conexión de eso con la gente. No se deleitaban con la gente. No vincularon amar a Dios con amar a las personas. A veces gente pone división entre estas dos reglas: amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, como que es independiente. No, yo, nomás yo y Dios, nomás yo amo a Dios, pero a la gente también. No, a la gente no, nomás a Dios. Bueno, entonces van juntos estos 2 mandamientos. Independientes no sirven. Yo amo a la gente, a Dios no. No, tienen que ir juntos. Tienes que amar a Dios y a las personas. Por eso le decimos, no tiene que estar enojado con gente, menos con su familia. No, yo voy a la iglesia, yo amo a Dios. No, eso no es amar a Dios. ¿Sí me entienden? No le hablo a mi hermano, no le hablo a mi hermana, no le hablo a mi papá, no le hablo a mi mamá, pero voy a la iglesia, amo a Dios. Dice Dios, no, así no funciona. Me sé, a ver, pastor, ponme Génesis de memoria. Todo te lo voy a recitar, te lo voy a decir. Perdona mejor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso vale más. No quiere decir que no te sepas la Biblia, lea la Biblia, pero es más importante que ames a tu prójimo. No me pidas eso, ni en sueños. Mejor voy a dejar de tomar refresco toda una semana. No, eso lo hacen en otro lado. No, mejor arrepiéntete, ama a Dios, ama a tu prójimo. ¿Sí me entiendes? No me voy a andar de negro todo un mes. No, déjate de cosas. ¿Para qué quieres andar de negro todo un mes y con un corazón lleno de odio y de amargura en contra de tu prójimo? Entonces, aquí miramos que esta gente falló en hacer la conexión. No se editaban con la gente. Mateo 9:13, id y aprender lo que significa misericordia, que no sacrificio, porque he venido a llamar a justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí está la casa de Mateo, el recaudador de impuestos. Hay otros pecadores allí, están comiendo con Jesús, pero ellos están horrorizados de que Jesús, un maestro de la ley, esté comiendo con pecadores tan malvados. Pero dicen, no puede ser. Si Jesús conociera la clase de gente con la que está comiendo, no estaría aquí. Ellos amaban a Dios, pero aborrecían a la gente, despreciaban, no les interesaba la gente. Entonces, esto es algo que debemos seguir después del gobierno de Dios. El pueblo en esta mañana, o la gente, también debe ser amada. Entonces, nuevamente, para que podamos crecer y ser fructivos en la vida, necesitamos amar a Dios, pero a la gente. ¿Cómo ser una relación saludable? Ya nos vamos. Pensemos en algunas formas prácticas en las que podemos hacer una relación saludable para otras personas. Y esto funciona en todas las relaciones. Por ejemplo, esté dispuesto a probar. Como dijimos en la introducción, las habilidades personales se pueden aprender. A lo mejor no somos tan buenos para eso, pero podemos aprender. Es que yo no sé decir te quiero, pero podemos aprender. Es que yo no puedo decir gracias, pero podemos aprender. ¿Sí me entienden? Es que yo no sé hablar, pero podemos aprender. Es que yo no sé amar, pero podemos aprender. Entonces,
Miramos en esta mañana a los discípulos de Jesús. Ninguno de ellos eran personajes estelares, pero estaban dispuestos a intentarlo. Aquí está un autor que dice: los discípulos no eran ni espirituales ni emocionalmente maduros. Por ejemplo, Pedro era el líder de puntos y tenía un gran problema con la boca. Era muy corajudo. Era un manojo de contradicciones. Pero al final, cuando Jesús va con Pedro y le dice: Señor, ¿me amas? Y dice: Señor, ¿sabes que te amo? Ah, bueno, ama a tu prójimo. Y él fue y amó a su prójimo. Antes no los amaba. ¿Se acuerda que de todo su enojo le cortó la oreja a uno de los siervos? Enojado. Aquí está Andrés en esta noche. Su hermano estaba callado y detrás de escena está Santiago y Juan. Recibieron el nombre de hijos del trueno porque eran agresivos. Se saltaban con cualquier cosa, ambiciosos, intolerantes. No dice que cuando alguien no quiso recibir a Jesús dijeron: Señor, oramos para que caiga fuego del cielo sobre ellos y los consuma. No toleraban a la gente. Sí, no toleraban a los que faltaban a los servicios. Pastor, falló fulano, oramos para que caiga fuego del cielo donde esté y lo consuma. No, ámalo, déjate de cosas, ora por él mejor. ¿Sí me entiendes? Felipe se mostró escéptico y negativo. Natanael tenía prejuicios y opiniones diferentes. Mateo era la persona más odiada en Capernaum. Él trabajaba en una profesión que abusaba de personas inocentes. No le importaba, pero después cambió, aprendió a amar a la gente. Tomás en esta hora era melancólico, levemente depresivo y pesimista, incrédulo. Santiago y Judas no eran de nadie. La Biblia en esta hora no tiene nada que decir sobre ellos. Judas, el tesorero, era un ladrón y un solitario, pero en esta mañana fingió ser leal hasta la traición. Simón fue un luchador por la libertad, un terrorista en su época. En esta mañana alguien que odiaba. Pero sin embargo, la mayoría de ellos tenían una gran cualidad: estaban dispuestos. Y esto es todo lo que Dios pide de nosotros. Puede ser como hijos del trueno, como Pedro, como Juan, como Santiago, como Natanael, todos con defectos, pero aprendieron a amar a Dios y a su prójimo como a sí mismo. Santiago 4:8: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces, si estamos dispuestos a probar y aprender, lo podemos lograr. Podemos ser una buena relación saludable en esta mañana. Podemos estar dispuestos a trabajar con la realidad y tener en cuenta esta realidad en esta mañana. Por ejemplo, si hay un problema o daño, podemos aprender a tomarnos el tiempo para expresar los problemas y luego trabajar y encontrar las soluciones. Entonces, es aquí donde las personas emocionalmente enfermas permanecen en conflicto, no dejan lugar a la realidad, no soportan nada. Entonces, la personalidad de alguien es diferente y la perspectiva con las que miramos las cosas puede ser inclusive diferente. En esta hora, alguien no piensa como tú. Tu esposo a lo mejor no piensa como tú. Entonces, no piensa como yo. Hay bronca. No, pues hay que llegar a un acuerdo, pues. ¿Sí me entiendes? Sentir y pensar al mismo tiempo. Vamos a sentir cosas en la vida, pero también tenemos que ser capaces de pensar las cosas al mismo tiempo, conforme a la regla, la dirección de Dios. Las personas emocionalmente enfermas se enfocan solamente en sus sentimientos. Santiago 1:19-20 dice: hermanos míos, amados, sepan esto, que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Sea consistente. En esta mañana, ¿alguna vez ha estado en una relación con alguien que es bipolar? No necesariamente clínicamente, pero tiene cambios de humor. Ahora amanece bien y mañana mal. Tenemos que aprender. ¿Sí me escucho? Nunca sabes qué esperar, cómo va a reaccionar, no sé, es difícil. Pero luego tienes a esas personas que siempre están sonriendo, divertidas, alegres, graciosas, pacíficas. Eso es agradable. ¿Sí? ¿Por qué cree que me casé con mi esposa? Agradable, me hacía la vida. Hale con el maje. Ya. Entonces, no siempre es personal. No siempre es personal en esta mañana. Entonces, las personas emocionalmente maduras se dejan ofender fácilmente. Sea respetuoso. Alguien que es maduro, si te ofenden, vas a contar hasta 10 y vas a decir: Dios me mandó a amar a Dios y amar a las personas. Vamos a arreglarnos. Amaneció bipolar ahora, pero vamos a esperar que se le pase. ¿Sí me entiende? ¿Qué le baten?
Ya, con eso le va a pasar. ¿Quiere pastel? Ya se va a calmar. ¿Un cafecito? ¿Río? ¿Cafecito? ¿Unos huevitos de estilo celular? Nos lo echamos. En el libro, hay un libro que dice cómo ganar amigos e influir en las personas. Y aquí el escritor cita a un amigo que dijo: cada hombre que conozco es mi superior de alguna manera. En eso aprendo de él. Entonces, necesitamos aprender de la gente, sobre ellos, sobre sus intereses y lo que es valioso para ellos. Romanos 12:10: amor los unos a los otros con afecto fraternal. Superarse en esta hora unos a otros en cuanto a honra. Respete los límites. Retribuya, no se limite a aceptar las relaciones en esta mañana, pero puede devolverse a generoso en las relaciones. Dice que todos somos narcisistas natos y que aprender a salir del narcisismo está en el corazón de nuestra salvación. Lucas 6:38: dad y se os dará, medida buena, apretada y remecida, y rebosando os echarán en el seno, porque con la misma medida con que medís os será medido. Sea flexible en esta mañana. Dios nos va a ayudar. Sea ecuánime. Las personas que tienen un fusible, a veces hay gente que tiene un fusible fundido y esperan que la vida vaya de acuerdo con su camino. A veces no son buenas compañías, pero es importante en esta mañana ser flexible. Cada uno es diferente. Que Dios nos ayude. Tenga humor. El humor ayuda a las personas a relajarse, a ser alegres y reduce el estrés. Sea agradecido. La gratitud en las relaciones es una de las mayores claves para contribuir a la salud. ¿Alguna pregunta?